Perspectiva KPMG presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Perspectiva KPMG. En esta ocasión le damos la bienvenida a Óscar Silva, socio líder del área de Global Strategy Group de KPMG en México. Óscar, bienvenido. Buenas noches, Enrique, y buenas noches a tu auditorio. Una noticia interesante, dos instituciones, KPMG y Eurasia Group, anuncian una estrategia conjunta, una alianza. Platícanos en qué consiste, Óscar. Así es, tenemos una alianza a nivel mundial. Eurasia Group es el líder en análisis geopolítico a nivel mundial y nosotros con la parte económica y del entorno de negocios estamos haciendo un buen conjunto para dar una perspectiva global a los negocios, ¿no? Quienes conocemos Eurasia vemos usualmente sus análisis de riesgo, básicamente riesgo político, riesgo geopolítico. ¿Cómo se van a complementar las dos visiones, la de KPMG y la de Eurasia? Por ejemplo, en el último documento que sacaron a nivel mundial, ellos mencionan a México como el cuarto riesgo a nivel mundial. Y esto lo vemos nosotros más como una oportunidad que como algo malo, ¿no? Porque eso quiere decir que México está en la agenda de todo, pues del contexto geopolítico a nivel mundial, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos proveyendo la perspectiva económica. Por ejemplo, en el tema económico nosotros ahorita estamos viendo una disociación, tanto a nivel mundial como en México, en lo político y en lo económico. Hay diversos tiempos en los que ambos están bien y van en conjunto, pero ahorita el entorno económico a nivel mundial y en México está relativamente estable y tendiendo hacia bien. Y en cambio el entorno político no se puede decir que está mal en México, pero obviamente con las elecciones venideras pues tenemos una turbulencia menor, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a variables económicas, estábamos revisando absolutamente todas las variables económicas en México están presentando una perspectiva positiva. Para mencionar algunos datos, las remesas están creciendo 4% en marzo, las fusiones y adquisiciones 18%, la inversión extranjera directa 19%, las remesas ya las mencioné, las exportaciones traen la misma tendencia y obviamente tenemos una volatilidad en el peso, pero que viene más bien por temas mucho más políticos que económicos, ¿no? Entonces ahí es donde estamos hablando de esta disociación. ¿Cuáles son los riesgos que se visualizan? Hablamos generalmente de dos, del Tratado de Libre Comercio y de las elecciones. ¿Cómo los caracteriza este análisis que hacen ustedes? Realmente en el tema del Tratado de Libre Comercio ya lo teníamos como algo más estable porque estábamos previendo que se pudiera llegar a un acuerdo pronto y ahorita ya está regresando como una variable de incertidumbre que está generando volatilidad en los mercados. Esto va a generar incertidumbre y obviamente el nuevo gobierno entrante va a querer renegociar todos los términos, ¿no? Entonces esto lo va a alargar mucho y ese es el principal componente de volatilidad y si se lo sumamos al contexto político, nosotros vemos un entorno en que sí va a haber volatilidad, aunque en algunas variables claves, la realidad es que todas las demás variables se van a mantener estables y el punto clave va a ser qué hace el gobierno entrante en los primeros meses, qué señales envía una vez ganada la elección y qué hace en los primeros meses. Una de las preguntas que todos los empresarios inversionistas hacen es el riesgo López Obrador, que es quien aparece en primer lugar en prácticamente todas las encuestas. ¿Cómo lo visualizan? La realidad es que nosotros no vemos como un Venezuela que pudiera convertirse a México, vemos más una tendencia hacia Lula que está confirmada con Eurasia y también es muy poco lo que se va a poder hacer en el contexto político que va a tener si es que llegara a ganar la elección, ¿no? Nosotros lo que creemos que los inversionistas deben hacer, vemos que están confiados, eso es una señal muy importante, nadie está sacando los capitales, obviamente los inversionistas mexicanos no, pero ni siquiera los extranjeros. Lo que sí es que es un momento de tomar las cosas con calma, sobre todo evaluar nuevos mercados para diversificar la cartera. La realidad es que nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio y es muy fácil hacer negocios con Estados Unidos, pero es momento de que reevaluemos eso. Hay otros mercados interesantísimos. Estamos trabajando con algunos clientes en evaluar mercados asiáticos y mercados europeos para balancear la cartera y también el tema de, pues, no contención de costos, porque no estamos todavía en un momento así muy preocupante, pero sí empezar a evaluar
qué costos son los realmente importantes para el negocio y qué costos nos podemos deshacer, ¿no? Es un momento de repensar y sobre todo incluir todo el contexto político en la planeación estratégica de la empresa. Finalmente, Óscar, ¿qué podemos esperar de esta alianza en materia de productos? ¿Qué es lo que KPMG va a ofrecer en alianza con Eurasia? Sí, estamos trabajando en un par de documentos en el que a partir del escenario geopolítico y político en México, nosotros vemos la perspectiva económica. De hecho, ya tenemos habíamos producido este escenario en que incluíamos el componente del NAFTA, de la reforma fiscal y de las elecciones, y teníamos 9 distintos escenarios. La reforma fiscal en Estados Unidos ya es un dado, entonces ya nada más nos vamos a 6 escenarios, y la realidad es que teníamos el Telecán como algo ya muy probable y nos íbamos a 3 escenarios, pero ahora estamos regresando a estos 6 escenarios. A partir de este análisis vamos a crear un documento que prevea cómo se pueden comportar las variables económicas a partir de los distintos escenarios políticos. Pues seguramente lo comentaremos aquí en este espacio. Con mucho gusto, en cuanto los tengamos, se los compartimos. Óscar Silva, socio líder del área de Global Strategy Group de KPMG México, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima Perspectiva KPMG. Perspectiva KPMG presentó.